Investigación de Vinculación con el Medio del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y coincide con que soy la especialista a cargo de la conferencia, ya que yo como historiadora soy clasicista, que es como se llaman los que nos concentramos en la antigüedad clásica. Como actividades de este tipo, en general, que hemos hecho en el instituto, desde la pandemia hasta ahora, yo voy a desarrollar del orden de unos 50 minutos aproximadamente y después daría tiempo para preguntas, comentarios que deseen hacer y en el que evidentemente mi conocimiento les pueda ser útil. Respecto a cómo es, vamos a estar solos, digamos, ustedes y yo obviamente voy a estar mirando quien desee ingresar porque hay varios inscritos, pero igualmente la conferencia, como ustedes ven, se está grabando y luego se va a publicar en la plataforma de YouTube que tiene nuestro instituto. ¿Qué otro dato importante a saber? Pueden formular mientras tanto sus preguntas en el chat. Yo las voy a ir leyendo y si no, por último, al final, yo creo que las pueden también señalar. Em, Creo que es lo principal y vamos con lo de hoy día. Miremos si hay alguien en espera. No, están todos inscritos. La presentación, se puede ser un dato interesante que yo hice intentando compilar muchos datos. Yo no tengo mayor inconveniente en compartirla. Así que al final de esta presentación va a haber una diapo con mi correo y con una red social que yo mantengo de divulgación. Por lo tanto, si eventualmente la quieren, yo encantada se las puedo compartir y si solo les pediría que me manden un correo donde me lo dicen directamente y se las comparto, ¿ya? Esta presentación que me costó harto trabajo porque, digamos, es un tema que tiene muchas aristas, es muy amplio y eso que nosotros nos vamos a tener casi exclusivamente en la antigüedad, pero igual compilar todo para algo de más de 50 minutos no es fácil. Así que esperemos que lo logremos hacer bien. Aquí está el índice, de esto vamos a hablar. Nosotros nos vamos a referir a una primera pequeña parte histórica, pero intentando hacer un gancho con la antigüedad, que es la que yo llamo del 2024 al pasado. Y lo haremos a través de dos ítems, del Frigé y Secuana. Ya vamos a hablar de ello. Y luego pasamos a los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que lo vamos a abordar a partir de esos 4 puntos: pertenencia cultural, motivación, formato de participación y triunfo, y los deportes. ¿Ya? Espero que estos temas satisfagan sus curiosidades y si no, bueno, ahí vamos viendo cómo lo podemos completar porque quizás hay muchas que se han despertado en estos días a propósito de la inauguración y el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Vamos a la primera parte, del 2024 al pasado. Esto lo vamos a hacer a través de estos dos ítems. El primero era bastante obvio, pero la obviedad no le resta importancia y envergadura. La mascota, como diríamos en español, que estos Juegos Olímpicos tiene. ¿Por qué? Porque esta mascota tiene un guiño con la antigüedad. La mascota se conoce como de Frigé, y tiene dos versiones. La mascota, diríamos, de los Juegos Olímpicos propiamente tal, que es la que está a la izquierda, ese suerte de sombrerito con patitas, y la mascota paraolímpica, que es aquella que está a la derecha. Frente a este tema en particular del mundo actual, yo solamente agrego que me parece valiosa una frase señalada por el presidente del comité organizador de París 2024, Tony Stanguet, quien señaló que ellos buscaron más que un animal, elegir un ideal, ¿ya? Y ese es el sentido de esta mascota. En términos prácticos, esta mascota, en lo relativo al mundo, digamos, más contemporáneo, es un símbolo de la República en las instituciones francesas, habría que decir,
en oposición a la mirada nobilar aristocrática. Y en particular, este símbolo encarna ciertos conceptos que se quieren divulgar, que son libertad, inclusión y habilidad o habilidades, ya por cuanto obviamente en torno a los deportes es indispensable. Cuando buscaba información sobre esta mascota, que ya hace un tiempo es conocida, mucho antes del viernes pasado con la inauguración, me pareció también estimulante rescatar una de las frases con las cuales han querido individualizar esta mascota, que se las incluía en la parte baja. Solos, solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. ¿Mm? Creo que es una frase muy motivadora respecto al sentido de los juegos. Ahora, vamos a la antigüedad. Yo creo que algo de esto han escuchado o han visto, porque es casi imposible no recibir la influencia de los medios. Y por lo tanto, yo no me voy a quedar mucho en estos ítems que no tienen directa en profundidad relación con la antigüedad, pero sí hay un guiño. El gorro, la mascota, como decíamos, friseux, que es como se lee, este friseux, o conocido en español como gorro frigio y en latín pileus. ¿De dónde proviene? Proviene de una, digamos, reactivación de esta forma que se da en el siglo XVIII y que no parte directamente en Francia. Esto se da en los Países Bajos. Los neerlandeses en sus luchas políticas comenzaron a usarlo y es desde ese territorio que va a llegar la influencia de este gorro a la Francia, podríamos decir, del antiguo régimen. De a poco comenzó a representar este gorro la comunidad contraria a la élite y se usaba esporádicamente. Aquí cabe señalar algo interesante. Este gorro, desde ese ámbito pre-Revolución Francesa, comenzó a usarse, como dije, esporádicamente bajo esta influencia que viene desde los Países Bajos. Esta influencia va a saltar a América. Habría que decir América continente, porque en la lucha independentista de Estados Unidos, lo que va a hacer Estados Unidos, también se usó este gorro, pero en el caso de Estados Unidos lo usaron los independentistas para rechazar la impronta monárquica. Desde Estados Unidos también va a bajar este símbolo a América Latina, que es un detalle a mí me parece no menor. De hecho, hay algunas imágenes en torno al periodo, no directamente de la independencia de Estados Unidos, sino en el proceso independentista latinoamericano de los distintos colonias o no, que van a llegar a convertirse en países, donde se da el uso de este gorro frigio. Ahora, dije que este gorro nace en la activación social de uso en el siglo XVIII, pero tiene una raíz muy arcaica. Esta raíz está en el mundo clásico. Puntualmente hay dos interpretaciones que son las más frecuentemente usadas para entenderlo. La primera es que el gorro frigio o el pileus, como también se le llama en latín, correspondería a un pequeño gorrito que se le daba a los esclavos que eran liberados, ¿ya? Aunque sobre esto hay bastante polémica. Me refiero polémica en el sentido de que no era algo automático y se daba solo en la cultura romana. O sea, cuando un esclavo era liberado, que es lo que aparece escrito ahí, cuando un esclavo es liberado a ese acto político que se desarrolla a través de un rito, se le conoce como manumisión.
cuando un esclavo era liberado a través de la manumisión, se dice que en algunos casos se le otorgaban este suerte de gorrito, ¿ya? Pero, repito, no era común a todo lo que es Roma y más aún en el Imperio Romano. Por eso hay que cuidarse de no hacer exageraciones en términos de la práctica. Por otro lado, está un detalle no menor. Según lo que se mencionan en algunos textos de época, se dice que algunos de los involucrados al momento del asesinato de Julio César, en ese momento convertido en senador, pero había sido cónsul y dictator, el 44 a.C., algunos miembros de esta comitiva asesina lo habrían llevado, ¿ya? Ahora, el símbolo no se acaba ahí, pero hay que ubicarse bien. Simplemente este mapa busca ilustrar de dónde proviene la expresión frigia o frigio. Esta expresión proviene de una zona que se daba en la antigüedad, puntualmente en lo que nosotros llamaríamos Asia Menor, pero la antigüedad le llamaba a este territorio Anatolia. Una región, si la ven, ahí está marcada en el centro noroeste de Asia Menor, recibía este nombre. Según la leyenda, mito, este gorro habría sido creado, pero repito, leyenda, mito, por el famoso rey Midas. Y se lo ubica esta creación más o menos en el siglo octavo antes de Cristo. ¿Quién es el rey Midas? El rey Midas es el rey que recibe a unos famosos viajeros de la península griega, que se conoce como Jasón y los argonautas, quienes andan buscando un objeto que se supone todo lo convierte en oro, que se llamaba el vellocino. Midas es el rey que los recibe, ¿ya? Incluso en torno a él, a este Jasón y también a los argonautas, hay una serie de otras historias. Pero allí está el motivo del por qué el nombre gorro frigio. Y había que agregar este detalle. Algunos asocian el uso de este gorro independiente de lo que les acabo de indicar, sino como algo característico de esta zona, entiéndase, Asia Menor, porque eso explicaría esto que están viendo. Me imagino que lo logran entender y si no, se los explico yo muy brevemente. Este es un importantísimo mosaico del siglo VI, después de Cristo, obviamente, que se ubica en la Basílica de San Apolinare Nuovo, en Ravenna, Italia, y que muestra en parte de la decoración de esta importantísima iglesia a los Reyes Magos. Incluso si son observadores, esta imagen la pueden encontrar en el web porque hay hoy por hoy muy buenas resoluciones disponibles. En la parte alta, si alcanzan a fijarse, se ven los nombres: Baltasar, Melchor, ahí lo estoy marcando, y Gaspar. Bueno, los Reyes Magos, en la representación más antigua que hay de ellos, y que es esta, fíjense que traen gorros frigios. Los Reyes Magos no eran esclavos, ni lo fueron, ni menos libertos. Por lo tanto, creo que ahí podrán comprender mejor a qué nos referimos cuando digo que cuidado con tomarlo muy automático, porque en Asia pareciera ser el uso de este gorro tenía cierta pertenencia cultural al territorio y no tenía ninguna relación con esta aplicación que se va a dar, podríamos decir, en el lado occidental del imperio. Por otro lado, otro personaje importante que nos hace un guiño con la antigüedad y que este sí es de la
el evento de inicio de los Juegos Olímpicos y que yo originalmente cuando preparé esta conferencia, que un poco nació al calor de algunos contactos de exalumnos que me dijeron y me pareció que era una bonita ocasión para resumir información que pueda ser útil, yo no la tenía considerada. Yo este ítem lo agregué cuando vi en la ceremonia inaugural, sobre la que hay bastante polémica ahora en algunos capítulos, pero que en general a mí me pareció una interesante y muy novedosa ceremonia inaugural. Dentro de esa ceremonia, cuando la estaba viendo, detecté esta figura que yo creo, si la vieron, les debería haber llamado la atención, porque en el momento cuando la vi, yo personalmente como historiadora, pero no era parte del comité, sé que era Juana de Arco en un primer momento y diría que durante un buen rato lo creí, pero cuando yo ya tenía una parte de esta conferencia armada, dije, lo voy a incluir siempre y cuando tenga que ver con la antigüedad. Y ahí saltó mi sorpresa, porque cuando empecé a investigar, y ahí tiene gracia cuando uno prepara algo seriamente e investiga, descubrí que esta figura, que es esta mujer con un traje metalizado, como si fuera una armadura que va a caballo, no es Juana de Arco. Esta mujer, como allí está indicado entre comillas, es la encarnación de Secuana, que era la diosa del río y símbolo de la resistencia en la cultura previa a los romanos. Esto lo plantea, y por ende, por eso lo cito, Tomás Joly, que es el director artístico de la ceremonia. ¿Ya? ¿Quién es Secuana? Y que me imagino muchos no la conocen o se sorprendieron. O quizás todavía, hasta antes que yo les contara, seguían creyendo que era Juana de Arco, como yo equivocadamente. Secuana es una figura que pertenece a las creencias de época galo-celta romana, ¿ya? Y yo feliz cuando lo vi porque me pareció que había que incluirlo en esta conferencia. Ella personifica el río Sena, que es este río que pasa por la ciudad de París. Pero en particular, si bien personifica el río Sena, es una figura fuertemente vinculada con los manantiales en el nacimiento del río Sena. Y esos manantiales en latín lo conocen como las fontes sequane. ¿Dónde está el origen del río Sena? En la otra diapo puse un mapa, pero por de pronto les puedo decir en términos geográficos que esos manantiales se ubican en un valle en la meseta de Langres, que está al noroeste de Dijon. Dijon es una localidad que está al sureste de París. En el mapa luego lo van a ver. Y decía, otro detalle relevante sobre ella es que se la vincula en particular a Secuana con la tribu gala de los Secuani, que serían uno de los muchos pueblos que nosotros genéricamente, porque recogemos la mirada de Julio César, llamamos galos. Pero los galos no eran un único pueblo unificado, como tampoco, por ejemplo, otro caso, los germanos. No eran un único pueblo, eran varios. Bueno, uno de los pueblos galos serían los secuani, ¿ya? Y avanzamos. Acá busqué alguna visualización vinculada a la antigüedad. Ah, bueno, a la derecha les dejé un mapa donde marco, esa marquita está indicando el lugar donde nace el río Sena, ¿ya? El río Sena, como pueden ver, tiene un recorrido muy largo porque desemboca en el Canal de la Mancha, pasando por la ciudad de París, ¿ya?
Bueno, en esta zona, puntualmente, la referencia es Dijon. Se han encontrado diversas inscripciones de esta diosa. Acá a la derecha les muestro la imagen de una representación femenina que se la considera secuana. ¿Ya? Esta representación, el objeto mismo, se encuentra en el Museo Arqueológico de Dijon, en Francia. Ahí está el mapa. Y en torno a esta figura, en estos territorios, puntualmente cerca de Dijon, se han encontrado 8 inscripciones de la diosa. Este dato, que puede parecer un dato numérico nomás, creo que es interesante el detalle que puse ahí, porque estas 8 inscripciones, entiéndase por inscripciones, textos escritos en piedra, ¿ya? O sea, lo que también los historiadores del mundo clásico llamamos epígrafes, ¿ya? En estos textos escritos en piedra, todas provienen de la zona del nacimiento del río Sena, ¿ya? Y de estas 8, 7 invocan esta divinidad como Dea Sequane y uno la invoca como Sequane, a secas, sin el apelativo de Dea, ¿ya? Estos son 2 datos no menores. La pertenencia del gorro frigio con la antigüedad, puntualmente de época romana, sea en el ámbito de los libertos, sobre el que hay discusión, sea en el ámbito del asesinato de Julio César, como la diosa secuana, que me parece espectacular haber descubierto este dato cuando vi la inauguración. Ahora vamos a los Juegos Olímpicos propiamente tal. Estos los vamos a revisar a través de su pertenencia cultural, su motivación, el formato de participación y triunfo y los deportes. Aprovecho de reiterar que si tienen alguna duda o consulta o planteamiento que quieren formular, lo escriban en el chat porque así al concluir lo voy leyendo y vamos resolviendo eventuales inquietudes. Pertenencia cultural. La pertenencia cultural de los Juegos Olímpicos, hay que reconocer, tiene 3 etapas. La primera es helenística, perdón, es helénica, o sea, exclusivamente griega. Los Juegos Olímpicos se jugaban y competían pueblos de Grecia, nada más. No había otra participación de territorios cercanos, ya que fueran de otra, comillas, nación que no fuera griega. Esta pertenencia cultural que va desde el mundo en el origen de las Olimpiadas, o sea, estamos hablando del siglo VIII, hasta avanzada la antigüedad griega, progresivamente comienza a vincularse con un radio de influencia mayor. ¿Cuál? El que va a ofrecer el imperio de Alejandro Magno. Porque durante el imperio de Alejandro Magno hay un detalle bien relevante a saber. Es que cuando las tropas de Alejandro fueron fundando ciudades hacia el oriente, ya recuerden que Alejandro va a fundar más de 7 ciudades con su nombre, las ciudades tienen 2 cuestiones fundamentales para toda ciudad de influencia helénica: teatro y gimnasio. Y esto, el teatro por ahora no nos interesa, pero el gimnasio vamos a volver en un poquitito sobre él. Y en una tercera etapa, los Juegos Olímpicos, podríamos decir, pertenecieron a la órbita del Imperio Romano, ¿ya? Pero hay que reconocer que esa pertenencia tuvo altos y bajos y perdió durante esa influencia su vínculo directamente con la cultura griega, porque ya no solo competían griegos contra griegos, sino que empezaron a competir otros pueblos. Ahora,
En esta pertenencia cultural me parece importante destacar dos cuestiones. Una, lo que tiene que ver con la llama, ¿ya? En la imagen de la izquierda les coloqué una fotografía que saqué cuando encendieron la llama este año, ¿ya? Que fue el 16 de abril. Esta llama viajó por tierra y por mar. Llegó a Francia puntualmente al puerto de Marsella el 8 de mayo y desde Marsella viajó, obviamente por tierra, hasta París, donde llegó durante el 26 de julio, o sea, el viernes que acaba de pasar. Según los datos que fui revisando, la posta de quienes llevaron la llama la cubrieron 10.000 personas, que yo lo encuentro una cifra gigantesca. Otro dato interesante en relación a la llama es que el encendido de la llama es un encendido simbólico que se instaló en Berlín en 1936. Ojo, plena Alemania nazi. ¿Por qué? Porque en la ceremonia del acto inaugural de los Juegos Olímpicos de ese año se instaló esta práctica de encender la llama olímpica y se siguió una, digamos, procedimiento que intenta reproducir un procedimiento arcaico de época clásica. Aunque hay que reconocer que en el 1936 no se hizo plenamente al estilo arcaico, porque en 1936 se usó gas. En cambio, en la última encendida de llama de este año, no sé las anteriores, sinceramente habría que revisarla, pero se intentó reproducir el sistema de encendido del mundo griego. ¿Cuál era? Con una suerte de objeto cóncavo con un elemento de tipo espejo, se coloca en una posición directa de los rayos del sol y al cabo de un tiempo, cuando ese objeto se ha calentado, se le acerca otro que permite, por la temperatura que tiene el objeto mirado hacia el sol, se activa la llama. ¿Ya? Se supone, según lo que tengo entendido, este procedimiento, obviamente con tecnologías y elementos un poco diferentes algunos, ha intentado reproducir el de la antigüedad. Ese, por otro lado, el elemento de pertenencia. Otro aspecto de pertenencia cultural que es muy relevante y que yo acá lo represento con una hermosa conjunto escultórico del artista Nicolás Sebastián Adam, el Prometheus, que es una obra del siglo, mediados del siglo XVIII, que se encuentra en el Museo del Louvre. Intento traer a colación otra cuestión importante en la pertenencia. ¿Cuál? Se supone, de acuerdo a la explicación que en la cultura griega se da, el origen del fuego entre los hombres sería responsabilidad de una suerte de gesto solidario que hizo el titán Prometeo hacia los hombres. Para quien no lo tienen tan presente, sirve mucho leer varias tragedias. Hay una trilogía de tragedias sobre Prometeo. Ya. Prometeo es un titán, por lo tanto, un ser de gran tamaño perteneciente a la órbita divina de la mitología griega, simpatizante de los hombres, de los mortales, y le roba el fuego puntualmente ¿a quién? A Hefesto, uno de los dioses olímpicos principales, y se lo pasa a los seres humanos. A raíz de esto, Zeus, que no perdona a nadie, le da un castigo. Prometeo recibe un castigo brutal, que significa que un animal le come las vísceras,
¿ya? De hecho, si ustedes buscan en el web el castigo de Prometeo, que es un poco el que está representado en esta escultura. Si se dan cuenta, ahí está la ave picándole en el estómago, ¿ya? Es de una belleza sublime esta escultura, pero también hay muchas pinturas que lo representan. Vamos a otro aspecto, la motivación. ¿Por qué motivo se hacían estos juegos? A ver, hay que destacar acá varias razones que son las que yo coloqué en este listado. Em, Destaco que todas tienen que ver con algo público. ¿Ya? No se participa en los Juegos Olímpicos o en los Juegos en general en el mundo antiguo por cuestiones espirituales interiores. No, esta es una sociedad profundamente vinculada con lo que nosotros llamaríamos el qué dirán. Lo que dice la opinión pública es muy relevante. Y como es relevante, influye en todo quehacer público, porque hay que tener presente que los deportes se desarrollan en el ámbito público. ¿Ya? Ahora, consciente de esto, hay que considerar variables asociadas a lo que podríamos llamar aspectos simbólicos. Simbólicamente, quienes participan lo que quieren, y acá lo resumo en estos cuatro conceptos griegos que están escritos, el kalón, timé, kaloi, kagatoi y aner agatos, que son conceptos aplicables a los que practican estos deportes, que es la búsqueda y la exhibición de la hermosura, kalón o kalos, depende el contexto, el timé, la importancia del honor, una cuestión fundamental, pero un honor habría que decir que es un poco distinto a lo que nosotros entenderíamos. Ahí lo vamos a ver cuando hablemos de los deportes, quizá. El kaloi kai hagatoi, que quiere decir con la búsqueda y la exhibición de la belleza y la excelencia. Por excelencia hay que entender algo así como la destreza, mostrarse eh, con grandes habilidades en un campo y que los demás lo vean. No sirve que uno se lo mantenga para sí. No, que lo vean y que los demás hablen. Y por otro lado, el aner hagazos, que es un concepto absolutamente masculino, habría que decir patriarcal, em, y que cruza las prácticas deportivas, que es la idea de un varón excelente, un varón, habría que decir, diestro, hermoso, pero hábil en algo. ¿En cuál? En los deportes, se entiende. ¿Ya? Y acá yo simplemente les coloqué dos imágenes de complemento para tener presente el ítem siguiente, que es que desde el punto de vista religioso, esta imagen que está a la derecha corresponde a el templo de Hera en Olimpia, y aquí, obviamente, debemos mencionar que otra de las motivaciones por las cuales se realizan los juegos son motivaciones religiosas. Los juegos, todos, sean los olímpicos o los otros, los vamos a ver, los juegos en general deportivos, para que nos entendamos, se hacen por razones religiosas. Es una manera más de mostrar lealtad a los dioses, creencia, prudencia, convicción, también algo así como piedad. Y esta convicción que les acabo de mencionar dice relación con el hecho de que no hay que olvidar que la cultura griega, el culto a las divinidades es un culto utilitarista. O sea, yo le rindo culto al dios porque él o la diosa me va a ayudar a mí. En la cultura precristiana hay que entender un principio de fondo, y es que yo rindo culto y realizo sacrificios, actividades deportivas, ¿se entiende? Porque estoy convencido de que eso me ayuda a ganarme la simpatía del Dios.
Las cosas en el mundo precristiano en general no se hacen, a ver, para que lo entendamos, desde una lógica moral contemporánea, o sea, porque hay que hacerlo. No, es una lógica muy utilitarista, muy práctica, pero eso no va, no rechaza, no es incompatible con la convicción profunda de que yo lo hago para que el dios, la diosa me ayude. Entonces, los juegos deportivos hay que entenderlos como una manera de rendirle culto a los dioses. Dioses que en la medida que yo les rinda culto van a estar contentos y me van a apoyar, me van a beneficiar en el campo, en la vida política, en la guerra. Espero que ahí se entienda. Y la última razón por la cual principalmente se hace los juegos es por una búsqueda de, podríamos decir, calmar las aguas geopolíticas, ¿ya? Cuando se dan los juegos deportivos más antiguos, se menciona por allá por el 1200 antes de Cristo. Y para ese momento no se tiene claridad si se establecía paz. Pero desde que se constituyen los Juegos Olímpicos en el siglo VIII antes de Cristo, se instala lo que se conoce como la Scapia, que es la tregua olímpica. Todos los que participan en los Juegos deben firmar la Scapia, que es esta tregua olímpica. ¿Cuánto dura? Más o menos un mes. En la medida que el tiempo fue pasando desde el siglo VIII a las épocas venideras, esto se empezó a alargar. Pero en promedio era eso, considerando que los juegos deportivos, ojo, no duraban más de un día hasta una semana. Ya no es como ahora, que es prácticamente, creo que un mes dura. Y cierro simplemente explicando, esta imagen que ven en el centro y que quizás alguno la ubica, corresponde a una escena de pugilato que se conoce o lucha y que no tiene que ver con los Juegos Olímpicos directamente tal, pero sí visibiliza que, porque esta proviene de la isla de Fira en el mar Egeo, que corresponde hoy Fira a Santorini, ¿ya? Es una decoración parietal muy famosa, considerada la referencia más antigua de las luchas, sea para el caso griego como su transformación en lo que van a ser las luchas en el caso romano y su derivación en los gladiadores. ¿Ya? Se lo conoce como los luchadores, ¿ya? Y pertenecen a la isla de Cira. Actualmente, si no me equivoco, esta pintura, porque es una pintura parietal, está en el Museo Arqueológico de Atenas, pero no sé si actualmente está en exhibición, porque supe años atrás que no estaba en exhibición porque la estaban restaurando. Y acá simplemente subrayo esta cuestión que algo insinué un poco antes y que tiene que ver con la importancia que tienen realizar estos juegos como una demostración de algo así como conciencia política. A la izquierda se encuentra el templo de Hera en Olimpia, Grecia, lo que queda y es donde se realiza la ceremonia de encendido de la llama desde hace algún tiempo. Por ejemplo, la de este año, que además fue muy bonita. De hecho, la foto que yo les mostré de la llama olímpica es una foto de esa ceremonia, ¿ya? Donde algunas actrices encarnan sacerdotisas y realizan la ceremonia, en fin, y avanza la llama encendida. Eh, no olvidar, los juegos independiente de si son en Olimpia u otros, se realizan por principalmente cuestiones religiosas, eso es lo que quiero insistir, y por otro lado, en cuestiones políticas. Y uno diría, pero ¿cuáles? A ver, esto tiene muchas aristas y es amplio de explicar,
y para lo que habría que seguir leyendo más material o ver otras conferencias. Ah, sí, yo les voy a recomendar una cuando terminemos, pero por de pronto hacer notar que el gimnasio, que es el lugar donde practican los deportistas y que no es el mismo lugar a donde se realizan las competencias deportivas. El gimnasio es el que ustedes están viendo, es el mejor conservado de la antigüedad y es el que se ubicaba en Pompeya, la ciudad que está al sur de Italia, ¿ya? Y equivale a lo que hoy en día en italiano llaman palestra, ¿ya? Pero lo fundamental, lo digo porque además en nuestro lenguaje ha sobrevivido la expresión gimnasio, ¿ya? En el mundo italiano, por ejemplo, la expresión gimnasio se asocia a una etapa de la escolaridad, de la escuela, ¿ya? Igual tendría todo un gancho, porque en el mundo griego, en el gimnasio, que es donde practican los deportistas, estos deportistas se supone que son hombres libres y que en el ejercicio de esa libertad practican un deporte como un complemento a la vida política que es cultivada a través de la participación política, la ceremonialidad política, la filosofía, la literatura. De hecho, en los gimnasios se sabe que junto con existir distintos tipos de salas donde se desarrollaban diferentes actividades deportivas, había también filósofos, músicos, recitadores de poesía, ¿ya? Este aspecto obviamente ha cambiado mucho, habría que decir, como el religioso, porque hoy por hoy, si hay dos cuestiones que directamente no cultivan los Juegos Olímpicos, es el tema religioso, es más, ese pareciera ser como que se ha casi sacado completamente, porque caminamos hacia sociedades cada vez más laicas, y por otro lado, el tema político aparentemente ya no tiene que ver con los deportistas, sino más bien con los países, aunque esto igual es discutible, porque se dan algunas excepciones. Respecto a los juegos deportivos mismos, ya, los de Grecia, y acá tenemos una síntesis, e incluso estuve trabajando el mapa para que se notara mejor dónde está cada lugar. En estos juegos deportivos que se dieron en la Grecia antigua, se conocen como los juegos panhelénicos, o sea que congregan a todo el helenismo, a todo Grecia, ¿ya? ¿Dónde se dieron o cuáles son los más importantes? Un detalle, los más antiguos serían los juegos nemeos, que se desarrollan en la ciudad del mismo nombre en conmemoración al dios Zeus. Aquí en el mapa les marqué dónde está Nemea. De hecho, Nemea lo escribí porque no estaba en este mapa. ¿Ya? También Nemea se ubica un poco al norte respecto a Micenas, que es como más famosa. Sin embargo, los juegos más destacados van a ser varios posteriores. El más famoso de todo, habría que decir, son los Olímpicos, que se desarrollan en Olimpia. Ahí está marcada donde está Olimpia. En el Peloponeso está al interior, pero hacia el lado oeste. También dedicado a Zeus. Zeus es el único que es llamado Zeus olímpico, porque es el padre de los dioses. Otros juegos importantes que son en memoria de los primeros grandes dioses varones son los juegos píticos. Los juegos píticos se desarrollaban en el Delfos, que es esta localidad, ahí la marqué, ahí está, Delfos, que está en los Balcanes mismo, al noroeste de Atenas, y que se destinan esos juegos a conmemorar, a rendirle culto al dios Apolo. ¿Ya? Por último, dentro de estos cuatro más relevantes, por eso el motivo del color, los marqué para que los distingan, están los juegos de Isthmia,
o también conocidos como juegos ítmicos. Los juegos de Izmia o ítmicos se desarrollan en la localidad del mismo nombre, Izmia. Esta localidad está cerca de Corinto. Es una pequeña localidad y marqué Corinto que da hacia ese famoso estrecho de Corinto, donde hoy en la actualidad no hay un estrecho, hay un canal, ¿ya? Porque lo cortaron y lo abrieron. Bueno, ahí tienen, este último, los juegos ítmicos es en honor al dios de los mares, Poseidón, ¿ya? En cambio, los dos posteriores que les marqué son juegos deportivos a diosas, valga la redundancia, mujeres. Las parteneas se ofrecen a la diosa Atenea, puntualmente en la localidad de Atenas, ¿ya? Y los juegos éreos se ofrecen a la diosa Hera. Hera es la esposa de Zeus. Sería algo así como la madre de los dioses, pero no es vista así. Es principalmente vista como la esposa de Zeus. ¿Ya? Y estos juegos éreos se desarrollan en dos localidades, en Argos, no marqué Argos, pero aquí se los indico, ahí está, Argos está al sur de Corinto, y Olimpia. En estas dos localidades se desarrollaban esos juegos, Argos y Olimpia, que son en honor a la diosa Hera. Por ende, tenemos que los juegos deportivos no solamente en la antigüedad griega se daban en conmemoración a Zeus, que era el más importante y al cual existieron muchos juegos, sino que también hubo otros. Los que yo estoy colocando acá son algunos de los más destacados, pero hay otros más pequeños de, podríamos decir, menor envergadura nacional, pero que se daban. ¿Ya? Habían juegos a dioses varones, pero también juegos a diosas mujeres. Lo que no les podría decir es que si todos los dioses tenían juegos, eso no lo sé, no lo he leído. Solamente cuando reviso información he sabido de juegos en honor a Zeus, a Apolo, a Poseidón, a Atenea y a Hera, ¿ya? Si alguno tiene curiosidad, habría que indagar, porque no sé exactamente si hay a más dioses. Por ejemplo, alguno podría pensar a Afrodita o alguno podría pensar a Mercurio, por ejemplo, Ares. Que yo sepa, no hay. Por último, respecto a los juegos mismos, algunos datos que creo que vale la pena mencionar en este ítem. El periodo entre un juego olímpico y otro es una unidad de medida temporal que llaman olimpiada. Es un gran error cuando, y ojo, con los medios de televisión o las coberturas mediáticas que aparecen, cuando dicen se están desarrollando las olimpiadas. No, olimpiada es el periodo, la unidad de medida temporal entre un juego olímpico y el otro. Y los Juegos Olímpicos se daban cada 4 años. ¿Cuántos Juegos Olímpicos se dieron en la antigüedad? Ahí lo anoté. Un dato así medio freak, pero me parece importante. 291, de los cuales 194 Juegos Olímpicos se jugaron antes de Cristo y 97, bastante, después de Cristo. El 776 es la fecha que se usa como referencia, algunos dicen 778, en fin, me parece que es un pelo de la cola esa precisión, pero lo fundamental es que esa es la fecha más o menos considerada para el primer juego olímpico en memoria de Zeus olímpico. Y el último habría sido el 389 después de Cristo, ¿ya? Acá les coloqué algunas imágenes para aludir a el primer juego olímpico. En el centro, la imagen es una vista panorámica del templo de Zeus olímpico, ¿ya? Que no es el templo que se usa en la actualidad para iniciar el encendido de las llamas, porque el encendido de la llama se hace desde el templo de Hera,
La razón de esta diferencia yo no la sé. Me imagino que hay una cuestión política del por qué se escogió el otro. La imagen que está a la derecha, esta que está abajo, es un dibujo bastante reconocido de comienzos de siglo XX que se usa frecuentemente para hipotizar cómo pudo haber sido este templo, ¿ya? El de Zeus olímpico en Olimpia. Y a la izquierda les coloqué una imagen de dos figuras míticas, pero en particular la que más nos interesa es la de la izquierda. Él es Pélope. Pélope es un importantísimo héroe mítico que habría sido rey de Olimpia, ¿ya? Y aparece en la historia de la cultura asociada a los Juegos Olímpicos. Y vamos al formato de participación y triunfo. En el formato de participación hay que saber algunas cuestiones fundamentales como que es individual, obviamente es a un varón, tiene que ser libre, pero también quienes participaban, aunque no directamente porque no competían, eran los propietarios de animales. Ustedes pensarán, ¿cuáles? Los que se usan en las carreras con carros, donde hay caballos. En ese caso, el que inscribía era el propietario del animal e incluso en el caso de los carros, eran los que ganaban. Si es que la competencia reporta el propietario del carro de los animales, ese era el que recibía el premio. Se menciona a Corebo de Élide como el nombre que encuentran más abajo, ahí está, Corebo de Élide, como el primer ganador de un juego olímpico. Un detalle singular, Corebo de Élide habría sido un panadero, ¿ya? En cuanto a lo que reciben los participantes, hay mucho detalle y como pueden ver, yo traté de aquí de anotar todo, pero lo principal es saber que el triunfador de los Juegos Olímpicos va a ser venerado públicamente y esa veneración pública, esa demostración pública de reconocimiento por la excelencia deportiva es lo más importante. ¿Ya? ¿Cómo se explica o cómo se transmite esa veneración? Algunos detalles, por ejemplo, el ganador de una competencia, su nombre y su ciudad de origen, qué sé yo, invento, Pélope de Olimpia, es vociferado por la ciudad donde se desarrollan los juegos deportivos por un heraldo para el reconocimiento. También, desde el punto de vista práctico, al triunfador de una competencia se le entrega una corona con guirnaldas que pueden ser de olivo silvestre, o sea, el árbol de lo que nosotros conocemos como las aceitunas, particularmente las verdes, pero también puede ser esta corona de laurel o de pino, ¿ya? Otro reconocimiento al triunfador es que en su ciudad natal va a ser recibido con himnos y representaciones artísticas donde van a haber bailes, tal vez se le ofrezcan esculturas y declamaciones, o sea, actos en los cuales poetas recitan obras creadas en alusión a este deportista ganador. Pero los premios no se acaban ahí. También en algunos casos, yo no fui colocando para qué juego se regala qué cosa, porque habría sido un desglose infinito. Pero a saber, no en todo se dan exactamente las mismas cosas. Eh, lo que sí, el reconocimiento del heraldo, la corona y la recepción conmemorativa de la ciudad de origen. Eso es común a todos los juegos, pero lo que viene a continuación va variando. En algunos juegos se dan, en otros no. Por ejemplo, el regalo de una caldera de bronce, en algunos casos arriba de un trípode, una gran caldera de bronce.
Hay que considerar que esta sociedad donde parten los juegos deportivos es una sociedad donde el metal es un objeto de gran valor social y de estatus. Por otro lado, los triunfadores participan de un gran banquete junto a los sacerdotes del santuario respectivo a quien se le rendió culto a través de los deportes. Imaginemos, en torno al santuario de Zeus Olímpico, a los que ganaron participan del gran banquete posterior junto a los sacerdotes. ¿Ya? Por otro lado, se sabe que al volver a sus ciudades de origen, estos triunfadores deportistas recibían ciertas ventajas materiales, como por ejemplo premios en monedas, exención de impuestos o comidas gratuitas. Un ejemplo puntual que me parece interesante, que es el que yo conozco, es el caso de lo que ocurría cuando un atleta vencía, un atleta de Atenas vencía en un juego fuera de Atenas. Al volver a Atenas, se sabía que podía disfrutar de un gran regalo equivalente a 500 dracmas. Puse ahí entre paréntesis para que se hagan una idea la envergadura de este regalo. Este regalo, 500 dracmas que recibía un atleta de Atenas por haber triunfado en una competencia deportiva fuera de Atenas, equivalía a un año de salario. Un año de salario. Los competidores podrán ya deducir, obviamente no competían por amor al deporte. Los competidores competían porque habían de por medio grandes inversiones y beneficios que recibían. Por último, algunos detalles que provienen de distintos juegos. Por ejemplo, este yo lo sé de memoria porque lo manejo bien. El aceite en ánforas, especialmente fabricado, era un regalo que se daba en Atenas a los triunfadores. También se daba en algunos casos, pero este no de Atenas, el grano. Se regalaban en algunas situaciones escudos redondos de bronce, vasos de plata o vasos metálicos. Por último, respecto a los que participan en el mundo deportivo, un detalle que lo puse ahí abajito en chiquito, pero que no hay que perder de vista. A medida que la sociedad griega fue desarrollándose en la vida política a través de instituciones, estamos pensando en siglo IV, siglo III, los competidores de los juegos deportivos eran criticados, ¿ya? Sí, eran criticados. Acá les coloqué una imagen de un caso muy conocido, pero que no hay tiempo de entrar mucho, solo sí lo menciono, el famoso auriga de Delfos. Esta escultura, una de las más importantes de la antigüedad y de las pocas de factura griega que tenemos, originales, se encuentra en la ciudad de Delfos y corresponde, el de la izquierda es el auriga mismo, el de la derecha es una reproducción que está en la pared donde se ubican, si se dan cuenta, las partes que se han conservado del resto, pero el resto de la obra desapareció. ¿Ya? Él es un corredor de carros de caballo que triunfó y al cual se le rindió culto venerándolo por su éxito con esta hermosísima escultura que hoy se puede visitar en el Museo Arqueológico de Delfos, que es una pequeña localidad. Hoy está hecha en estilo severo, es de bronce, es del siglo V y como pueden observar es una escultura cuyo original estaba compuesto de 4 partes. El que conduce el carro, el auriga, ¿ya? Los caballos, el carro y el esclavo, del cual, ojo, hay un brazo. Esta escultura tenía al esclavo. Ahora, ¿por qué lo tenía? Tal vez lo dejamos para el diálogo final. Esta escultura habría sido hecha para venerar a un triunfador de qué juegos? De juegos píticos. Los juegos píticos, acuérdense, son los que se hacen en Delfos, en honor a Apolo. Y por último, ya estamos cerrando, ¿cuáles eran los deportes? Los deportes eran variados. Aquí yo los coloqué en el listado.
el salto de longitud, el lanzamiento de disco, que lo conocemos como el discóbolo, el lanzamiento de jabalina, la carrera pedestre, que quiere decir a pie, ¿ya? Un tipo de carrera es la que se conoce como dólico. Acá a la derecha les puse una ánfora que tiene una carrera de dólico, que los pueden ver ahí, ¿ya? También existía una carrera pedestre distinta que se le conoce como el doble del territorio que debían cruzar. El pentatlón, la lucha, había lucha tipo boxeo, lucha libre y pancracio. El pancracio, allá abajito, se los anoté, es una combinación de boxeo con patadas, lucha, donde también se permiten ataques con cualquier miembro del cuerpo. Es una cosa muy parecida quizás a lo que hoy conocemos como kickboxing. No sé si alguno conoce de deportes, pero es un poco parecido a eso. Ese es el pancracio. Y que hoy el pancracio se lo llama como lucha griega, pero hoy no es tan así. En fin, el pentatlón, que es una competencia compuesta de varias partes, un salto de longitud, una carrera de estadio, ¿ya? La lucha, lanzamiento de disco y jabalina. Todo eso es el pentatlón. Si uno piensa hoy en día no es exactamente igual. Carreras de carros también hay, y lo que se conoce como oplitódromo, que son las carreras con armas. Ojo, carrera con armas. Una destreza que implica que el competidor debe llevar estas armas y por lo tanto tiene más peso, tiene más riesgo. No pelean con ellos. Ahora, para ir, digamos, cerrando en torno a los deportes, acá les puse un ejemplo ahí arribita del pancracio, ¿ya? Que, repito para atrás, el pancracio es esta combinación de boxeo con patadas y lucha y que se permite cualquier tipo de golpe. ¿Por qué les agregué estas imágenes? Porque existe una interpretación mitológica que algunos asocian al papel que cumplió Teseo en la creación del pancracio y otros lo asocian a Hércules. Teseo, para que lo tengan claro, es el héroe mítico que va a matar al Minotauro de Cnosos en la isla de Creta. Y ahí a la izquierda está representado en un famoso Kilix, que es una suerte de copa. Esa particularmente se la conoce como el Kilix de Aizón o la copa de Aizón, que es del siglo V, y representa a Teseo venciendo al Minotauro, ¿ya? Y con la presencia de la diosa Atenea. Esa es Atenea. Y este se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de España, que está en Madrid. En cambio, a la derecha, esto no es de la antigüedad, pero fue el que mejor me parece representa, particularmente es a mí la pintura que más me agrada en la representación de qué. La lucha de Hércules contra el león de Nemea, porque en esa lucha es donde se dice estaría el acto fundacional del pancracio. Sabemos que Hércules lucha con más cosas, tiene 12 trabajos, ¿ya? Pero en la lucha contra el león de Nemea es donde daría inicio a este competencia que conocemos en Grecia como el pancracio. Puntualmente, esta es una hermosa pintura que está en el Museo del Prado de este famosísimo pintor español conocido como Francisco de Zurbarán. Acá les seleccioné algunas otras imágenes en relación a las prácticas deportivas. El del medio me imagino que lo ubican porque por años era muy usado en las banderas o en los símbolos asociados a las Olimpiadas. Ahora ha ido perdiendo protagonismo. El que está a la derecha es lucha, acá lanzamientos, si se fijan ahí tienes el objeto. Acá les ilustro simplemente una carrera de carros, ya que está en una ánfora, que es frecuentemente citada esa, porque si se fijan, los aurigas, este y ese, están así como con una acción muy importante, ya están como con entusiasmo compitiendo. Los carros, ojo, no eran todos iguales.
Y no eran todos de 2 caballos, también hubo carros de más caballos, 4, se habla hasta de 6 en algunos casos, depende de la competencia. Y a la izquierda les dejé una imagen bien importante y que tiene que ver con las competencias femeninas, porque en la antigüedad también hubo competencias femeninas, pero eran exclusivas de mujeres. ¿Ya? Esta imagen que pertenece a una escultura que está, ahora no recuerdo bien en qué museo, por eso no lo puse, pero sí ella es muy conocida, ya que el traje, ojo, con el que ella aparece, es el traje deportivo de las mujeres, que dejaba un hombro al descubierto. Por largo tiempo, yo recuerdo cuando estudiaba, se hablaba de que los Juegos Olímpicos eran exclusivamente masculinos y no, hubo Juegos deportivos para mujeres, pero no eran olímpicos, porque no eran en honor a Zeus, sino que, por ejemplo, eran en honor a diosas mujeres, por ejemplo, Hera o, por ejemplo, Atenea. Y ya estamos terminando. Solamente esta diapo para cerrar, porque me parecía que no podía ser indiferente a esta imagen de la derecha, que yo ya la he visto que se cuela en la divulgación del tema. ¿Cuándo termina la práctica de los Juegos Olímpicos en la antigüedad o los Juegos Deportivos? Hay bastante discusión, pero generalmente se coinciden dos fechas: finales del siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Teodosio I, que es el emperador que divide el imperio en dos al momento poco antes de morir, decreta la eliminación y proscripción de los cultos y prácticas paganas. Algunos dicen que ese es el momento. Pero también hay otros que plantean que la conclusión definitiva se habría dado casi un siglo o medio siglo después, 426 son como 50 años, no, un poquito menos, por el continuador del emperador Teodosio I, que es Teodosio II, quien en el 426 realiza una acción que es considerada la acción determinante para que estas prácticas deportivas se acaben. ¿Cuál? Una acción que no tiene que ver directamente con los deportes, sino que tiene que ver con el culto. Destruir los templos paganos, porque al destruir los templos paganos, destruye el elemento eje para la ejecución del deporte, ¿ya? Y a la derecha, con esto termino, les puse una imagen que es muy conocida y la ubico. Esta imagen es un famoso mosaico que decora una de las salas de la famosa villa romana del Casale, que está en Sicilia, puntualmente en la localidad de Piazza Armerina, que es una localidad que está en Sicilia, en Italia, la isla que está al sur, y que si bien nosotros vemos mujeres desarrollando actividades deportivas, no tenemos que asociarla a juegos deportivos, porque sobre eso todavía hay mucho que cortar, podríamos decir. No hay no hay completo acuerdo. O sea, esto que vemos que existe es real y es hermosísimo de ver porque es una sala bastante grande cuyo pavimento tiene esta decoración. Hay discusión acerca de si efectivamente está representando mujeres que van a ir a actividades deportivas o eventualmente solo una decoración de una sala. Y con esto concluiría. Ahí hay una serie de bibliografías, si quiere le pueden hacer un pantallazo o eventualmente, como dije, pueden escribirme. Ahora les voy a mostrar la diapo con eh, mis correos para donde me pueden encontrar. Esta conferencia que coloco más abajo se dictó hace un tiempo, la dictó hace un tiempo el profesor Fernando García Romero, que es un colega que estimo mucho de la Universidad Complutense, gran experto en deporte de la antigüedad, pero no tanto por el deporte, sino porque él es filólogo. Desde la filología ha ido entrando. Y el año pasado ofreció una conferencia a nuestro instituto y creo que les puede servir muchísimo para complementar, porque en esa conferencia Fernando profundiza en torno a la figura de Alcibíades,
un famoso personaje de la historia de Grecia y que algunos le tienen mucha simpatía, pero a raíz de sus conductas un poco traicioneras con su ciudad de origen, que es Atenas, algunos también le tenemos antipatía. Eso. Y ahí coloco mis datos, mi correo marcela.cubillos y abajo está el canal de divulgación que yo tengo en Instagram, que se llama La Pixis de Pandora, donde también me pueden contactar internamente. Eso, dejo de compartir y quedo abierta por si hay alguna pregunta en particular. Voy a mirar el chat. Tu, tu, tu. Hola, Ok. Hola. hola Marcela, excelente. Estoy acá con Juan Francisco, que es el dueño de la cuenta. Por si- Ah, ya. Eh, Hola. él, de hecho, él trabaja en la Universidad Preso. Sí. Excelente la charla, muy interesante y pudimos algunas cosas ir atando cabo porque tuvimos la gran fortuna de ir a Grecia en el verano, fuimos a Atenas, entonces aprendimos algunas cositas, algunas Ah, cositas. Tú, obviamente es mucho más amplia el conocimiento, pero ahí fuimos como donde comenzaron en 1800 y tanto, como cuando volvieron a retornar a los Juegos Olímpicos, esos unas vasijas con esas inscripciones y eso como arte también muy característica. Así que sí. muy agradecida de la charla. De nada. De hecho, a propósito que lo menciona, justamente la cerámica que están, bueno, distribuidas en diversos museos arqueológicos en Ujú. Grecia y también en otros lugares, son uno de los grandes mecanismos a través del cual conocer las prácticas deportivas, porque a recordar los espacios de los que yo no hablé. Ojo, pero no hablé a propósito, porque si colocaba eso, la cosa se me alargaba otra media hora más. A propósito, no hablé, daría para otra conferencia cuáles eran los espacios para competir, pero decía, gracias a la cerámica, casi todas las imágenes, salvo la escultura, provienen de testimonio que a nosotros también nos acredita la importancia que tenían los deportistas, tanto como para que se decoren cerámicas con escenas de deportistas, ya que algunas de estas cerámicas, no todas, pero algunas, si no me equivoco, esa de los carros que mostré, Sí. esas Ujú. tienen nombre, El nombre, nombre del deportista quizás. claro. Mm. Claro, y eso algo dice, o sea, no es lo mismo decorar algo con una figura, poner el nombre, porque al poner el nombre lo que se quiere, insistir en la memoria, en el Mm. recuerdo, en el prestigio, que es una idea que podríamos decir un poco medio obsesiona a los griegos. Es No, que no, el culto también a la persona, al cuerpo, y ellos eran unos pequeños héroes sin sí, ser hijos de Dios. Mm. claro, sí, esta sociedad no tiene pudor, digamos, en mostrar el cuerpo, exhibirlo, contemplarlo, opinar sobre el cuerpo. Les gusta. A nosotros, eh, hijos de la cultura cristiana occidental, esto nos como que conflictúa un poco, porque más allá de nuestras creencias, hemos constituido ciertos valores que aprobamos o rechazamos asociados a la vanidad. Esta sociedad no tiene problema con la vanidad. Es más, les gusta, son vanidosos. Entonces, claro, uno, como dije, tiene cierta tensión con esto, pero creo que nuestra tensión no hay que evitarla en reconocerla, que para ellos no se daba. Y por lo mismo, ojo, esa es una variable importante a considerar, porque los juegos en algún momento se van a acabar, porque los juegos son no solo un culto a los dioses paganos, sino que también son un culto a el propio cuerpo, para Mm. un cristianismo especialmente, yo diría del comienzo y a veces hasta ahora, eh, 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 que tenía tensión, no le agradaba. La Eh, culpa, Claro. más reprimido, exacto, como con claro, otros valores. claro. Y que muchas gracias por nuestro lado, muy contentos con la charla. Gracias por asistir. Veo si hay alguien más. Gracias. Qué bueno que les haya gustado. Hay una Eh, pregunta, parece, de la maratón, y algo así por ahí.
Ahí estoy viendo. Hola, muy buena charla. Una pregunta. ¿Cuál es la verdadera historia de Maratón? Ah, buena pregunta. No, no lo mencioné. La verdadera historia de Maratón no tiene nada que ver con juegos. La verdadera historia es una carrera que hace un soldado durante las guerras médicas, que son estas guerras que enfrentan a griegos unidos por la guerra y los persas. Vísperas de una batalla hay un desembarco de soldados persas al norte de Atenas y en ese desembarco que anuncia que estos soldados se van a mover a Atenas porque no van a ir a la playa, un soldado es mandatado para que avise a la ciudad de Atenas que se vienen las tropas persas. Este soldado lo hizo, esta carrera se supone que partió durante la noche y corrió mucho y cuando llegó prácticamente avisa y se muere. Ahí. ¿Y por qué se llama maratón? En realidad no tiene que ver con la carrera en sí, sino que tiene que ver con la playa donde desembarcan los persas. Esa playa se llama maratón. Y ese efectivo de los 42 kilómetros que tuvo que recorrer, por eso la maratón Claro, alude a esa, a claro. Se supone que son, esa distancia. que yo tiendo a pensar que deben haber sido un poco más. ¿Por qué? Porque hoy en día esos 42 kilómetros están medidos, pero en la antigüedad el camino era muy escarpado. Más Entonces, sinuoso, sí, claro, montaña, entonces, montaña, todo el y cuento, claro. de que corrió, y bueno, si por algo se supone que murió. Una vez que llegó, me disculpo si río, pero a mí siempre me No, da pero sí, es como un poco de anecdótico, humor. entre comillas. Claro, la situación, bueno, igual la memoria de él ha quedado, en fin, a la modernidad y posteridad completa, porque los griegos le rinden mucho honor a esta batalla. Ahí está respondido para Ángel. Brandon, le saltó una duda sobre el por qué los atletas eran criticados. Ah, quizás no insistí mucho, bueno, por una cuestión de tiempo. Lo que ocurre es cuando Grecia comienza a avanzar en la vida política, particularmente en el siglo quinto, cuarto, antes de Cristo, donde la vida política consiste en una serie de actividades que implican la vida institucional en las ciudades, polis, ya conocemos, los atletas se eximían a veces de participar en la vida política. En teoría debían participar porque eran hombres libres y reconocidos como ciudadanos, pero no ejercían esa ciudadanía. Entonces, como no la ejercían, se sabe que en torno al siglo finales del quinto y el cuarto se empieza a difundir una crítica a los deportistas sería equivalente a lo que nosotros podríamos decir algo así como por su poco compromiso político. Irónico, porque el deportista era un ciudadano y practicaba el deporte desarrollando esta condición de ciudadanía y de esplendor en su cuerpo, en el deporte que practicaba, en la destreza. Sin embargo, como destinaban tiempo a eso, se marginaban de la vía política. Y en torno al cuarto, en más de un autor se menciona que eran criticados, pero ojo, nunca fue tan radical porque siguieron realizándose actividades deportivas hasta cuando yo les conté. Ok, otro. Ah, ya. Ok, Alba, una amiga. Una tiene su público. Y Brandon, estudiante de la carrera, así que, pero ella es grande, así. Bien, pues entonces, si no hay más preguntas, les agradezco a todos su interés. Me disculpo si nos alargamos un poco, pero bueno, a la larga el conocimiento es la idea de compartirlo y creo que si esto puede servir al calor de las Olimpiadas o el Juego Olímpico, que sería lo correcto. Muy bien, me despido y será hasta una próxima oportunidad. Chao a todos y todas. Muchas gracias, buenas Chao, noches. gracias. Chao.